En una de las regiones más montañosas de China, los ingenieros se enfrentaron a un obstáculo que parecía imposible. Una montaña entera bloqueaba el trazado de una autopista y de uno de los puentes más extremos del planeta. La solución no fue rodearla, ni perforarla, fue partirla en dos. Guizhou no es una provincia fácil para la ingeniería. Su paisaje está dominado por relieves kársticos, un tipo de terreno formado durante millones de años por la acción del agua sobre rocas solubles, especialmente calizas. Desde lejos, esas montañas pueden parecer sólidas e inmutables. Desde dentro, muchas veces son otra cosa. Cavidades, grietas, canales subterráneos, cuevas ocultas y capas erosionadas que convierten cada obra en una negociación constante con la geología. Durante siglos, esa misma geografía condicionó la vida de sus habitantes. Los caminos se adaptaban a las laderas, los pueblos quedaban separados por cañones, y los ríos, en lugar de facilitar el movimiento, actuaban como barreras. Una ruta aparentemente simple podía exigir descensos peligrosos, ascensos agotadores y largos rodeos. El transporte de mercancías, medicinas, herramientas o materiales básicos dependía de caminos estrechos y vulnerables al clima. El proyecto del puente Huajiang se inscribió dentro de esa lógica. El objetivo era cruzar un cañón gigantesco del río Beipan, una hendidura tan profunda que recibió apodos relacionados con una grieta abierta en la tierra. El puente debía acortar de forma drástica un trayecto que antes exigía largas rutas de montaña. En lugar de descender por curvas interminables y volver a subir por la ladera opuesta, los vehículos pasarían sobre el vacío en cuestión de minutos. No bastaba con diseñar un puente largo. Había que construirlo en una zona donde las máquinas pesadas apenas podían llegar, donde el viento golpeaba con fuerza, donde la niebla reducía la visibilidad, donde el suelo no siempre era tan estable como parecía, y donde cada metro de roca debía ser estudiado antes de apoyar cualquier carga. La primera dificultad fue logística. Para levantar un puente de casi 3 kilómetros en un lugar así, hacía falta transportar acero, cemento, maquinaria, cables, grúas, generadores, explosivos controlados, sensores y personal especializado. Pero muchas rutas existentes no estaban preparadas para soportar camiones de gran tonelaje. La obra necesitó caminos provisionales, plataformas temporales, accesos excavados en laderas y soluciones de transporte adaptadas a un terreno que no concedía márgenes de error. A esa complejidad se sumó el clima. En un cañón profundo, el viento no se comporta como en una llanura. Las corrientes se aceleran al pasar entre paredes rocosas, cambian de dirección con rapidez y pueden generar turbulencias peligrosas para grúas, cables suspendidos y plataformas elevadas. La humedad favorece la niebla. La lluvia altera la estabilidad de taludes y caminos. El trabajo no podía avanzar solo por calendario, sino por ventanas de seguridad. La primera idea lógica consistía en aprovechar la roca existente como soporte. En las obras de montaña, los macizos rocosos pueden convertirse en aliados si son estables, compactos y resistentes. Una roca sana permite fijar anclajes, excavar túneles, apoyar cimentaciones y absorber cargas. Pero en Guizhou, la apariencia exterior podía engañar. La superficie mostraba paredes imponentes, pero el interior estaba marcado por el karst. El karst se forma cuando el agua, ligeramente ácida por el dióxido de carbono disuelto, penetra en la roca caliza y la disuelve lentamente. El proceso dura miles o millones de años. El resultado es un mundo subterráneo de huecos, conductos, cuevas, ríos internos y zonas debilitadas. Desde fuera, una montaña puede parecer un bloque sólido. Al perforarla, la broca puede encontrar primero roca firme, luego una cavidad, después una capa fracturada y más abajo otra zona compacta. Para una obra suspendida, esa incertidumbre es crítica. Un anclaje de puente no puede depender de una roca que se rompe como una costra. Debe penetrar en material capaz de resistir tracciones enormes durante décadas. Si los cables transmiten fuerza a una zona debilitada, el resultado puede ser deformación, fisuras, desplazamientos o fallas progresivas. En una estructura de gran luz, un pequeño movimiento en el anclaje puede traducirse en tensiones peligrosas en todo el sistema. Los sondeos geológicos revelaron que algunas zonas no ofrecían la seguridad necesaria. Las perforadoras encontraban vacíos a distintas profundidades. Eso significaba que la montaña no podía tratarse como un bloque uniforme. Había que identificar con precisión dónde estaba la roca primaria, dónde comenzaban las capas alteradas, qué zonas podían soportar carga y cuáles debían evitarse. Una segunda alternativa habría sido cambiar el trazado. En apariencia, mover una autopista unos kilómetros parece más sencillo que cortar una montaña.
En la práctica, un trazado de alta velocidad no puede dibujarse libremente sobre un terreno extremo. Debe respetar pendientes máximas, radios de curva, zonas de estabilidad, conexiones con otras rutas y puntos donde sea posible construir túneles, puentes o viaductos. Desviar demasiado una carretera puede multiplicar su longitud, aumentar el costo, añadir nuevos riesgos y trasladar el problema a otra montaña. Los drones, levantamientos topográficos y estudios de campo mostraron que los alrededores no ofrecían una solución fácil. Algunas laderas eran demasiado verticales. Otras estaban afectadas por desprendimientos. Otras exigían túneles más largos en roca complicada. El terreno entero parecía diseñado para cerrar cada salida. Otra opción era construir pilares desde el fondo del cañón. Esta solución se usa en muchos viaductos. Levantar apoyos desde abajo y colocar encima el tablero. Pero el cañón Guajiang no era un valle tranquilo. El río Beipan atraviesa zonas de fuertes pendientes y durante la temporada de lluvias el caudal puede cambiar de manera brusca. Un pilar en el fondo del cañón habría estado expuesto a crecidas, erosión, impactos de materiales arrastrados por el agua y desprendimientos de las paredes. Además, cuanto mayor es la altura de un pilar, más compleja se vuelve su estabilidad. Una estructura de cientos de metros sometida a viento, movimientos sísmicos y erosión basal requiere una cimentación extraordinaria. En un cañón activo, donde las laderas pueden enviar rocas y sedimentos hacia abajo, esa opción podía introducir más riesgos que soluciones. También existía la posibilidad de excavar una red de túneles para evitar el puente principal. China tiene gran experiencia en túneles de montaña, pero eso no significa que cualquier túnel sea conveniente. Un túnel largo en terreno kárstico puede encontrar agua subterránea, cavidades, gases, zonas colapsables y cambios repentinos de resistencia. Requiere ventilación, drenaje, revestimiento, sistemas de seguridad, evacuación y mantenimiento permanente. En algunos casos es posible. En otros, el costo y el plazo vuelven la alternativa poco eficiente. Los cálculos apuntaban hacia una conclusión incómoda. El puente seguía siendo la mejor solución, pero solo si se resolvía la relación entre la estructura y la montaña que bloqueaba su trazado. Allí apareció el punto crítico. No se trataba únicamente de abrir paso a la carretera. Se trataba de permitir que la geometría del sistema suspendido funcionara. Un puente colgante necesita que sus cables principales sigan trayectorias precisas. Esos cables reciben el peso del tablero a través de péndolas verticales y transmiten la carga hacia las torres y los anclajes. Si los cables no llegan al anclaje con el ángulo correcto, las fuerzas se distribuyen mal. Si el anclaje está demasiado alto, demasiado bajo o desplazado lateralmente, el puente puede sufrir torsiones, esfuerzos desequilibrados o deformaciones indeseadas. El corte de la montaña exigió precisión, secuencia y control constante. El objetivo era abrir una garganta artificial con paredes lo más estables posible. Esa garganta permitiría el paso de la carretera y facilitaría la integración de los sistemas de anclaje. Pero la montaña no podía perder su función resistente. El reto era extraer una parte de la roca sin debilitar el conjunto. El primer paso fue el levantamiento detallado del macizo. Los equipos de topografía y geología debían conocer la forma externa, la inclinación de las capas, las grietas visibles, las zonas de escorrentía, los puntos de riesgo y la presencia de cavidades. En una obra moderna, esa información no se obtiene solo con mapas antiguos. Se usan escáneres, láser, drones, perforaciones, sensores, modelos digitales del terreno y análisis estructurales. Cada dato alimenta una simulación más completa. Después se define la línea de corte. Esa línea no puede ser arbitraria. Debe respetar el trazado de la vía, la orientación de los esfuerzos, la estabilidad de los taludes, el drenaje del agua y el espacio necesario para maquinaria y seguridad. Una pared demasiado vertical puede ahorrar excavación, pero aumentar el riesgo de caída de rocas. Una pared demasiado tendida puede ser más estable, pero exigir retirar más material y alterar más superficie. La solución depende del equilibrio entre estabilidad, costo, plazo y función estructural. La excavación se realiza por etapas. Primero se perforan barrenos en patrones cuidadosamente calculados. No todos los agujeros tienen la misma función. Algunos marcan el contorno del futuro corte.
Otros fragmentan el material central. Otros permiten controlar la dirección en la que se romperá la roca. Esta técnica se conoce como voladura controlada o voladura de contorno. Su objetivo es romper donde hace falta y proteger donde la roca debe permanecer intacta. En lugar de una detonación masiva, se emplean cargas dosificadas y secuencias temporizadas. La energía se libera de manera escalonada. Así se reduce la vibración, se limita el daño en la roca restante y se evita que la montaña se comporte como un cuerpo golpeado sin control. En algunas zonas pueden utilizarse métodos mecánicos, martillos hidráulicos, sierras, perforadoras o agentes expansivos, según el tipo de roca y la sensibilidad del entorno. Tras cada etapa, entra la maquinaria pesada. Excavadoras, cargadores y camiones retiran el material suelto. Luego se inspeccionan las paredes. Los especialistas buscan grietas abiertas, bloques inestables, zonas húmedas, cambios de color o cualquier señal de debilidad. En taludes de gran altura, los trabajos de inspección pueden exigir equipos de acceso vertical, cuerdas, plataformas y operarios especializados. Una pared recién cortada nunca se deja abandonada a su suerte. Debe estabilizarse. Para eso se emplean anclajes de roca, pernos, mallas metálicas, concreto proyectado, cunetas de drenaje, barreras dinámicas y sensores de movimiento. Los pernos atraviesan bloques fracturados y los fijan a capas más estables. Las mallas retienen desprendimientos menores. El concreto proyectado protege superficies erosionables. El drenaje evita que el agua se acumule dentro de grietas y aumente la presión interna. El agua es uno de los enemigos más silenciosos de estas obras. En una montaña kárstica puede aparecer por filtraciones inesperadas. Si el agua penetra en grietas y luego cambia de presión, puede debilitar la roca. Si arrastra partículas finas, puede vaciar zonas internas. Si fluye por detrás de un talud, puede reducir su estabilidad. Por eso, el corte no es solo una operación de extracción, también es una operación de control hidráulico. La seguridad estructural del proyecto dependía de saber si la montaña se movía. Para eso se instalan instrumentos de monitoreo. Inclinómetros, extensómetros, estaciones topográficas, sensores de vibración y sistemas de lectura continua permiten detectar desplazamientos mínimos. En una obra común, algunos milímetros pueden parecer insignificantes. En un talud de cientos de metros, esos milímetros pueden ser el aviso temprano de un problema mayor. La imagen final del corte puede sugerir una fuerza brutal. Pero la realidad técnica es más delicada. La montaña fue abierta con una lógica parecida a la de un cirujano que retira tejido sin dañar órganos vitales. Cada metro excavado cambiaba la distribución de tensiones internas. Cada bloque retirado obligaba a comprobar que el resto seguía estable. Cada lluvia, cada vibración y cada cambio de temperatura podía modificar el comportamiento de la roca. La razón más importante para partir la montaña no estaba en la superficie, sino en la dirección de las fuerzas. Un puente colgante parece sostenerse por dos torres y un conjunto de cables elegantes. Pero esa imagen simplifica una realidad mucho más exigente. El tablero empuja hacia abajo. Las péndolas transmiten ese peso a los cables principales. Los cables convierten parte de esa carga en tensión horizontal y la llevan hasta los anclajes. Allí, el terreno debe resistir una fuerza gigantesca que intenta tirar de él hacia el centro del puente. En puentes de esta escala, los anclajes son tan importantes como las torres. Pueden consistir en enormes bloques de concreto enterrados o integrados en la roca. Su función es impedir que los cables se desplacen. Para lograrlo, aprovechan su propio peso, la fricción, la geometría y la resistencia del macizo rocoso. Si el anclaje falla, el puente pierde su equilibrio fundamental. La montaña que bloqueaba el trazado presentaba una contradicción. Por un lado, contenía masa suficiente para funcionar como soporte. Por otro lado, su forma externa no permitía dirigir correctamente los cables ni ubicar los bloques de anclaje en el lugar adecuado. Era como tener una pieza enorme y resistente, pero mal colocada para encajar en el mecanismo. Al abrir una grieta artificial, los ingenieros pudieron modificar esa geometría. El corte permitió crear una trayectoria más directa para la carretera y para los elementos estructurales. También facilitó el acceso a zonas internas de roca más competente, menos alteradas por la meteorización superficial. En muchas montañas, las capas exteriores están fracturadas por ciclos de humedad, temperatura, raíces, erosión y movimientos antiguos. Más adentro puede encontrarse material más compacto.
La diferencia entre anclar en superficie y anclar en profundidad es esencial. Una ladera superficial puede parecer dura, pero si está muy fracturada, el esfuerzo de los cables puede arrancar bloques o abrir fisuras existentes. En cambio, un anclaje profundo puede transmitir la carga a un volumen mayor de roca sana. No depende de una costra externa, sino de la masa interna del macizo. La grieta artificial también ayudaba a controlar la continuidad del trazado. Una autopista de alta velocidad necesita pendientes razonables y curvas amplias. Los camiones no pueden enfrentar cambios bruscos de inclinación después de salir de un puente suspendido. Si el camino sube demasiado, se vuelve ineficiente. Si baja con exceso, aumenta el riesgo. Si gira de manera abrupta, reduce la velocidad y la seguridad. La montaña estaba en el punto donde la carretera debía mantener una transición limpia. En un terreno menos extremo, se habría diseñado un corte menor, un túnel corto o una curva. En Huajiang, la escala del cañón y la posición del puente amplificaban cada decisión. Un pequeño cambio en el trazado podía desplazar un acceso entero. Un desplazamiento del acceso podía alterar el punto de anclaje. Un cambio en el anclaje podía modificar la tensión de los cables. Una variación en la tensión podía afectar el comportamiento del tablero frente al viento. El viento añadía otra capa de complejidad. Los puentes largos en cañones profundos deben diseñarse para no oscilar peligrosamente. La historia de la ingeniería recuerda casos donde el viento provocó vibraciones destructivas en puentes mal adaptados a fenómenos aerodinámicos. Un tablero moderno se diseña para permitir que el aire fluya, reducir turbulencias y evitar resonancias. En Huajiang, el corte de la montaña también podía influir en cómo el acceso se integraba con las corrientes del cañón. Las montañas no solo bloquean el viento, también lo canalizan. Una pared convexa puede generar remolinos, aceleraciones locales o zonas de turbulencia. Una abertura artificial modifica el paso del aire. Aunque el diseño aerodinámico principal depende del tablero y de la estructura metálica, el entorno inmediato también importa. La transición entre carretera, corte de montaña y puente debe evitar cambios bruscos que aumenten la exposición a ráfagas laterales o acumulen zonas de presión irregular. A esto se suma el riesgo sísmico. En una región montañosa, los terremotos no afectan solo a los edificios. Pueden activar desprendimientos, deformar taludes, abrir grietas y modificar la estabilidad de las laderas. Un anclaje superficial en roca alterada sería más vulnerable si un sismo sacude el macizo. Un anclaje profundo, integrado en roca más competente y diseñado con márgenes de seguridad, ofrece mayor resistencia. Cuando la montaña quedó abierta, el proyecto todavía estaba lejos de resolverse. El corte había creado el espacio necesario, pero la obra principal seguía esperando: levantar una estructura suspendida sobre uno de los cañones más profundos del mundo. La dificultad ya no era solo atravesar roca, ahora había que tender acero sobre el vacío. Un puente como el Huajiang no se construye desde el fondo hacia arriba, como una carretera elevada convencional. La profundidad del cañón vuelve inviable depender de apoyos intermedios. La solución es suspender el tablero desde cables principales, capaces de salvar una distancia enorme entre torres. Esa elección permite cruzar el abismo sin llenar el cañón de pilares, pero concentra el desafío en unos pocos elementos críticos: las torres, los cables, los anclajes y el tablero metálico. Las torres funcionan como grandes soportes verticales. Elevan los cables hasta la altura necesaria para que estos formen una curva resistente. Esa curva no es decorativa. Es la forma natural que adopta un cable sometido a carga. La geometría de esa curva distribuye fuerzas, absorbe peso y transmite tensión hacia los extremos. Por eso, cada centímetro del sistema debe ser calculado con precisión. En una obra de montaña, levantar una torre ya representa una operación extrema. Las cimentaciones deben apoyarse en roca estable. Las grúas deben trabajar en plataformas limitadas. El viento condiciona los movimientos. La niebla puede detener maniobras. Cada pieza de acero o concreto debe llegar a una zona donde antes apenas existían caminos. El terreno obliga a construir primero la infraestructura que permitirá construir la infraestructura definitiva. El montaje de los cables es una de las fases más delicadas. Antes de colocar los cables principales, se tienden cables guía más ligeros. Estos primeros hilos cruzan el cañón y permiten instalar sistemas de transporte temporal. Luego se van agrupando alambres de acero hasta formar cables masivos, diseñados para soportar miles de toneladas de tensión. El proceso exige control permanente, porque una diferencia de longitud, temperatura o tensión puede alterar el equilibrio. La temperatura importa más de lo que parece. El acero se dilata con el calor y se contrae con el frío.
En un puente largo, esa variación puede traducirse en centímetros o incluso más. Durante el montaje, los ingenieros deben corregir la posición de cables y segmentos, considerando la temperatura ambiente, la hora del día, el viento y la carga temporal de los equipos. El puente no se comporta como un objeto rígido. Se mueve, respira y cambia mientras se construye. Después llega el tablero, la plataforma por donde circularán los vehículos. En puentes de gran luz suele formarse con segmentos metálicos fabricados en taller y montados uno a uno. Cada segmento se eleva, se transporta hasta su posición y se fija a los anteriores. La estructura crece desde los extremos o desde puntos determinados, avanzando sobre el vacío como una línea de acero suspendida. La precisión es esencial. Si un segmento queda apenas desalineado, el error puede acumularse. Si el viento mueve la pieza durante el izado, la maniobra se vuelve peligrosa. Si las condiciones cambian de golpe, los trabajos deben detenerse. En un cañón profundo, una pieza de decenas de toneladas suspendida por grúas o cables no permite improvisaciones. El tablero también debe resistir el viento. Por eso no basta con hacerlo fuerte. Debe tener una forma aerodinámica. La fuerza del viento no actúa únicamente empujando de lado. Puede generar vibraciones verticales, torsiones y oscilaciones. Un diseño correcto permite que el aire atraviese o rodee la estructura sin producir movimientos peligrosos. En algunos casos se añaden deflectores, aberturas, rigidez torsional y sistemas de monitoreo para estudiar el comportamiento real. El puente Huajiang se levantó en un ambiente donde la altura multiplica la percepción del riesgo. Bajo el tablero no hay una caída de unos pocos metros, sino un vacío que supera la escala de muchos rascacielos. Las cuadrillas trabajaron con arneses, plataformas, protocolos estrictos y equipos especializados. Pero incluso con toda la tecnología disponible, la construcción de un puente así sigue dependiendo de una disciplina humana extrema. La montaña cortada también tuvo un papel en esta fase. Al abrir el corredor, se facilitó la conexión entre el puente y la autopista. El acceso dejó de ser una línea forzada sobre una ladera incómoda. Se convirtió en una transición más directa entre el tablero suspendido y el terreno firme. Esa continuidad era esencial para que la obra no terminara siendo un puente monumental conectado a una carretera problemática. Muchas montañas no son tan sólidas como parecen. La imaginación suele representar una montaña como una masa compacta, una fortaleza de piedra que solo cambia por terremotos o erosión visible. Pero en regiones kársticas, el interior puede parecer un laberinto. El karst nace de una reacción lenta entre agua y roca. La lluvia absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y del suelo, formando una solución ligeramente ácida. Al filtrarse por grietas de la caliza, esa agua disuelve pequeñas cantidades de mineral. Al principio, el proceso es casi imperceptible. Con el tiempo, las grietas se agrandan. Luego se convierten en conductos. Después pueden formar cuevas, simas, dolinas y ríos subterráneos. El resultado es un terreno de doble naturaleza. En la superficie hay montañas, picos y paredes. Bajo la superficie hay huecos, canales y vacíos. Para la construcción, esa dualidad puede ser peligrosa. Un pilote, un túnel o un anclaje pueden encontrar una cavidad inesperada justo donde se esperaba apoyo. Una carretera puede sufrir hundimientos si el terreno inferior colapsa. Una ladera puede volverse inestable si el agua modifica las presiones internas. Guizhou tiene una de las geografías kársticas más impresionantes del mundo. Esa misma característica atrae turismo por sus paisajes, cuevas y cañones, pero complica cada proyecto de infraestructura. Allí, los ingenieros no trabajan contra una montaña simple. Trabajan contra una montaña que puede ocultar otra montaña subterránea, llena de vacíos y debilidades. Esa condición alimenta relatos, supersticiones y teorías extrañas. En muchas culturas, las montañas con cuevas profundas fueron asociadas a espíritus, monstruos, entradas al inframundo o civilizaciones ocultas. La mente humana tiende a convertir lo desconocido en misterio. Cuando una perforadora cae de pronto en un vacío, cuando un río desaparece bajo tierra o cuando una ladera se derrumba sin aviso, el paisaje parece comportarse como si guardara una voluntad propia. La explicación real es geológica, no sobrenatural, pero eso no la vuelve menos inquietante. Una montaña kárstica es una estructura viva en sentido físico. El agua sigue circulando, la roca sigue disolviéndose, las grietas siguen evolucionando. Las lluvias intensas pueden cambiar el comportamiento de un sistema subterráneo. Un conducto bloqueado puede aumentar presiones, un vacío puede colapsar,
Un talud puede fallar por causas que comenzaron mucho antes de que una obra llegara al lugar. Por eso, la ingeniería moderna usa herramientas cada vez más sofisticadas para mirar dentro de la roca. Los sondeos perforan el terreno. La geofísica detecta contrastes bajo la superficie. El radar, la tomografía eléctrica y otros métodos permiten inferir zonas huecas o saturadas. Los modelos digitales integran datos dispersos para reducir la incertidumbre. Aún así, el subsuelo nunca se revela por completo. En el caso del puente y la montaña cortada, esa incertidumbre obligó a abandonar soluciones simples. La obra no podía confiar solo en la apariencia de la roca. Tenía que encontrar zonas resistentes, evitar cavidades, estabilizar taludes y diseñar anclajes profundos. La montaña fue partida no porque fuera débil en su totalidad, sino porque su forma y su estructura interna no permitían usarla tal como estaba. Este detalle cambia la interpretación de la obra. No fue una batalla entre humanidad y naturaleza, sino una adaptación extrema a una naturaleza compleja. La montaña no era un enemigo mítico, era un sistema geológico con reglas propias. La ingeniería tuvo que aprender esas reglas, medirlas y luego intervenir con suficiente precisión para no provocar un desastre. El misterio, entonces, no está en una fuerza oculta que protegía la montaña. Está en la contradicción de una roca que parece eterna y, al mismo tiempo, puede estar llena de huecos. Está en un paisaje que parece inmóvil y, sin embargo, se transforma lentamente por la acción invisible del agua. Está en la capacidad humana de leer esas señales y convertirlas en una obra funcional. El sentido final de la obra está en la transformación territorial. Una autopista y un puente de esta escala cambian la manera en que una región se relaciona consigo misma y con el resto del país. Antes de una conexión directa, los desplazamientos en zonas montañosas dependen de caminos lentos. El tiempo de viaje no se mide solo en kilómetros, sino en pendientes, curvas, clima y riesgo. Un trayecto corto puede consumir una mañana entera. Un camión puede gastar más combustible en subir y bajar montañas que en avanzar realmente. Una ambulancia puede tardar demasiado. Un agricultor puede perder competitividad porque su producto llega tarde o caro al mercado. Cuando una infraestructura reduce ese tiempo de manera radical, el cambio se expande en cadena. Los costos logísticos bajan. Los productos circulan con mayor facilidad. Los trabajadores acceden a más oportunidades. Los servicios llegan con menos demora. Las empresas pueden considerar zonas antes descartadas. El turismo se vuelve viable para visitantes que no habrían aceptado rutas largas y difíciles. En Guizhou, los grandes puentes tienen además un valor estratégico. La provincia pasó de ser conocida por su aislamiento montañoso a convertirse en un escaparate de ingeniería de altura. Sus cañones, antes vistos como obstáculos, se transformaron en escenarios para récords mundiales, rutas panorámicas y nuevas actividades económicas. El puente Huajiang forma parte de esa mutación. La obra también integra turismo de experiencia. Un puente tan alto no solo transporta vehículos, atrae visitantes que desean observar el vacío desde plataformas de cristal, ascensores panorámicos o miradores. El vértigo se convierte en recurso turístico. El mismo abismo que antes dificultaba la vida cotidiana ahora genera actividad económica. Esa transformación tiene una dimensión ambivalente. Por un lado, mejora la conectividad y puede dinamizar comunidades aisladas. Por otro, introduce presión turística, cambios en el paisaje, costos de mantenimiento y debates sobre el impacto ambiental. Ninguna gran infraestructura es neutral. Siempre reorganiza el territorio. Siempre beneficia algunas actividades, desplaza otras y obliga a gestionar consecuencias. El corte de la montaña simboliza esa tensión. Es una imagen de progreso técnico, pero también de intervención profunda sobre la naturaleza. La pregunta no es solo si podía hacerse. La pregunta más compleja es ¿cuándo tiene sentido hacerlo? En este caso, la respuesta se apoyó en la necesidad de conectar una región difícil, en la viabilidad técnica del puente y en la imposibilidad de resolver el trazado mediante opciones más convencionales. La ingeniería contemporánea se mueve en ese equilibrio. La humanidad necesita caminos, energía, agua, transporte y comunicación. Pero cada solución debe convivir con límites geológicos, ambientales y sociales. Cortar una montaña puede parecer excesivo si se observa como una imagen aislada. Dentro del sistema completo, fue una respuesta a un problema de conectividad en un territorio extremo. La montaña partida también se convirtió en un mensaje. Muestra hasta qué punto China está dispuesta a modificar paisajes complejos para integrar regiones y sostener su red de infraestructura. En pocas décadas, el país construyó una cantidad enorme de autopistas, trenes,
puentes y túneles. Esa velocidad dejó obras admiradas en todo el mundo, pero también abrió discusiones sobre costos, deuda, impacto territorial y mantenimiento a largo plazo. En el caso de Guojiang, la imagen pública tiende a concentrarse en la espectacularidad, el puente altísimo, el cañón, la montaña abierta. Pero para las comunidades cercanas, el cambio más importante es más simple. Un viaje que antes dependía de caminos difíciles se vuelve directo. Una zona remota se acerca al resto del país. El mapa mental de la región cambia. Las montañas ya no desaparecen. Siguen allí, dominando el paisaje, pero dejan de imponer el mismo grado de aislamiento. La carretera no elimina la geografía, la atraviesa, la corta, la salva y la reinterpreta. Ese es el verdadero poder de la obra. No consiste en negar la montaña, sino en cambiar la relación humana con ella.